La herencia Fortabat en jaque. La familia Fortabat es una de las más poderosas del país. Supieron construir junto a los Lacroze una fortuna incalculable, fortuna que en el presente tiene a los herederos en pie de guerra. Los hijos de Amalita quedaron de un lado de la trinchera, del otro están los Rodríguez. Mónica y Walter, hijos de Rafael, que siempre dijo ser hijo de don Alfredo. La lucha viene de larga data y como ya están cansados que todos miren para otro lado, se animan a contar su verdad. Hicieron todo lo que quisieron judicialmente para hacer lo que ellos tenían que hacer, que era cremar el resto de Alfredo Fortabat, hacer las desapariciones de Luciano, de Elena y todo lo que vino después, que fue también la adulteración de las medidas, violación de las medidas precautorias que se hicieron a partir del año 2007. Hay una orden de trabar a toda costa la realización de estos ADN. Jamás se habló de dinero, jamás se habló de dinero. Simplemente buscar la identidad y la verdad de quién fue Fortabat. Simplemente se buscó lo que es tema afiliación. Simplemente se buscó lo que es tema afiliación. Trabajé toda mi vida sin darme cuenta. Siempre tuve una actitud protectora hacia toda mi familia. Entonces pienso que es una forma de trabajo, ¿no? Don Alfredo le dice a mi padre que vos sabés, dice, Jorge, que yo tengo una cuenta pendiente. Yo tuve un hijo. Yo hago testamento, dice, todos los años. Así que si me salvo de esta, lo voy a incluir. Un testamento que desapareció. Alfredo tenía un secretario de toda la vida que se llamaba Ben Susan, de lo cual todos los años le llevaba el testamento a Alfredo para que lo revisara, cambiara algunas cosas y después se lacraba. ¿Vos crees que hubo cambio de testamentos? Sí. Amalita había ido detrás de ese testamento porque no quería que aparezca Rafael como heredero. En el año 1929, 1930, él comenzó a testar Alfredo Fortabat. Siempre se entregaba a escribanos, siempre se tomaba el trabajo de lacrarlo. El día que falleció Alfredo Fortabat, a Amalita lo que más le importaba era conseguir el testamento, en realidad. En la última charla con mi padre, con Alfredo, aceptó como hijo a mi padre. Mirá. Y los dos se abrazaron y lloraron juntos un largo tiempo. ¿Tu papá, para vos, es hijo de Alfredo Fortabat? Sí, por supuesto, sin ningún lugar a dudas. Claro, la primera incursión de Mónica había sido con A la Tarde, en este programa, a través de una nota de nuestro cronista allí, pero es la primera vez que está en un estudio de televisión. Mónica, ¿por qué estás tan convencida de que tu abuelo fue Alfredo Fortabat? Mira, Karina, desde que uno tiene uso de razón, sí, siempre es una historia muy vivida en mi casa. Sí. Nuestros contactos siempre fueron con doña Amalia, con el doctor Aramburu, con el coronel Primoli. Ajá. ¿Con Amalita? Sí, por supuesto. Contanos, ¿qué tipo de vinculación tenías con Amalita Fortabat? Mira, mi padre, como bien sabían, él viajaba todos los años. En primer lugar, bueno, viajó cuando fue el velatorio de Alfredo, ahí es donde conoció a Amalita. Su contacto con ella fue todos los años. Los primeros tiempos fueron los 10 de enero de cada año y los primeros días de noviembre de cada año. Sí. A ver, para ir un poquitito más allá en la historia, sí, ¿qué te cuenta tu padre? ¿Qué tipo de relación tuvo con Alfredo? Mi padre no es quien lo buscó a Alfredo, fue Alfredo quien lo buscó a mi padre. Esto es muy importante, esto siempre lo repetimos. Hay una historia que es conmovedora. Que cada vez que hablamos de este tema, esta situación de que supuestamente Alfredo Fortabat fue en búsqueda del papá de Mónica para decirle que era su padre. Estoy buscando un hijo, le dijo, y él le contestó, estoy buscando un padre. Y él, Alfredo Fortabat, le mostró un documento que Rafael había perdido un año atrás. O sea, ¿esto fue así? Esto fue así. Mi papá en ese tiempo estaba trabajando para una empresa que se llamaba Premol. Sí. Había viajado a la zona de lo que sería Juan N. Fernández, que está a kilómetros de lo que es Loma Negra. Ese día a la tarde, bueno, llegan más temprano al hotel donde se alojaba, a la hora de la cena en realidad, y mi papá siempre tenía la costumbre siempre de estar solo cenando, cuando estaba afuera. Y
En eso él ve que había una persona que lo miraba insistentemente y se acerca a la mesa de él, pidiéndole permiso de poder, que él estaba solo y que lo veía que él también estaba solo para compartir ese día la cena. Entonces empezaron a conversar cómo había sido el día. Bueno, esto era un poco lo que me comenta mi papá. Y dice que la persona le comienza a decir que él tenía un hijo. Es más, mi papá tenía varios lunares en el cuerpo que él lo describió. Él le decía que el hijo tenía los lunares abajo de los pies, en la espalda. ¿Y cómo manejaba esa información? Bueno, nadie sabía que mi papá tenía esas lunares en el cuerpo. Las marcas en el cuerpo son un dato clave cuando uno está en búsqueda de alguien, de una familiar. Así comenzó la conversación de las marcas del hijo de él. O sea, esto es lo que le decía Alfredo. Entonces mi papá le decía que él no había conocido al padre, que no había conocido a la madre. Entonces en un momento él le dice, este es mi hijo, saca una libreta de enrolamiento que mi papá había perdido cuando había enviado a La Plata para poder votar, porque él no podía votar, o sea, siempre que iba no se lo aceptaban. Entonces envía la libreta a La Plata. Esa libreta se perdió, tuvo que hacer una réplica que fue tremendamente difícil poder hacerla, porque no había datos concretos. ¿Y supo tu padre cómo esa libreta llegó a manos de Alfredo? Claro, son esas cosas que quedan, cabos sueltos, que quedan en la historia, ¿verdad? Y otra Entonces cosa, cuando le muestra la libreta a mi papá le decía, pero esa es mi libreta, esa es la libreta que yo perdí. No. Sí. Y no, dice ella, esta libreta es la de mi hijo Cristian. Porque Alfredo nunca lo llamó Rafael a mi papá. Siempre le dijo Cristian. ¿Y a partir de ahí qué pasó? ¿Comenzó un vínculo entre ellos? A partir de ese día fueron teniendo, se fueron viendo. ¿Todo esto ocurría a espaldas de Amalita? Yo entendería que sí. La verdad que esa pregunta, Ventura, es muy difícil. O sea, yo no la podría en realidad responder porque siempre los encuentros se dieron con Hay algo, Mónica, que me pregunto, ¿no? Yo en el caso he tenido algunas situaciones familiares que ha tenido justamente, la definición de filiaciones, de gente que ha buscado, digamos, su ascendencia. Entonces lo que me pregunto es, ¿tu papá no sintió la necesidad sin papá y sin mamá de profundizar ese dato que el señor con el que estaba hablando podía ser su padre justamente para hacer un ADN? Lo que pasa es que mi papá, él fue de los 7 años, estuvo en el colegio jesuita, él le faltaba 1 año para tener los votos de sacerdote jesuita. Entonces es como que él siempre tuvo un dolor muy profundo de siempre estar solo en la vida. Él cuando... ¿Pero esta no era una alternativa de no dejar de estar solo? Posiblemente, pero era como que él siempre, no sé cómo poder explicarlo, ¿no? Mi papá siempre fue una persona muy especial, Ventura. ¿Y por qué digo especial? Porque era una persona demasiado buena, y demasiado buena para este mundo donde hay otras intencionalidades continuamente. Mi papá no sabía lo que era decir una palabra de más, mi papá no sabía lo que era mentir, mi papá no sabía lo que era ofender. ¿Y a qué edad de tu padre pasó este encuentro? Y ya y estamos hablando que eso comenzó en el 70, 71. ¿Y él cuántos años tendría ahí tu papá, Rafael? Y mi papá tendría 40 y pico. Claro, ya había pasado casi toda su vida sin padre y madre, sin Según saber. el expediente tenía 43 años. Nunca le perdonó a don Alfredo, o sea, a mi abuelo, que no le dijera quién era la madre. Él siempre le preguntaba quién era la madre. ¿Quién era su madre? Y Alfredo no... Nunca le respondió. Nunca le respondió. ¿Porque le podría haber traído problemas con Amalita eso? Sí, porque a lo mejor hubo una superposición de relación ahí, ¿no? Claro. Es muy probable. No nos olvidemos, Ventura, que Alfredo tuvo una primera esposa
que fue Elsie Corti Moderna, donde hay un pasado muy trágico con la primera esposa de Alfredo. ¿Puedes contar por qué? Porque a lo mejor la gente no necesariamente no lo sabe. Alfredo en realidad tuvo una primera esposa. Alfredo Fortabat. Alfredo Fortabat tuvo una primera esposa, mi abuelo, que es Elsie Corti Moderna, que viene de una familia ganadera de la zona de Olavarría. Inclusive uno de los primos fue el presidente de la Asociación de Aberdeen Angus hasta hace 3 años atrás. Sí. Lo cual yo en un momento lo llamé también para preguntarle sobre Elsie. Y la contestación que él me dio que, mira, Mónica, yo no te puedo decir ni que sí ni que no. Yo de este tema no puedo hablar. ¿Pero qué pasó con Elsie? Elsie, cuando Alfredo, que entiendo que fue ahí cuando conoce a Amalia, ella tuvo una especie de adicción, lo cual significó inclusive que Alfredo la intentara internar en un lugar, no sé si era para una persona con un problema de adicción o en algún lugar de un neuropsiquiátrico. ¿Ah? Esa es la historia de la primera esposa de Alfredo. ¿Y qué pasó después, con esa cuando mujer? él se separa, obvio que en una de las discusiones con Elsie, a Elsie nunca le dejó nada, nunca, inclusive la hizo pasar momentos muy difíciles, por lo que uno ha averiguado, y es como que nunca más se habló de Elsie, pero Elsie sí pertenece a un pasado de don ¿Murió Alfredo. Elsie? Entendería que sí, hay algo que a mí y a mi mamá le quedó en la duda de algo. Estando en vida, inclusive don Alfredo, a mi casa va una persona que después uno con los años puede dar cuenta que podría haber sido Elsie. Solicitando los documentos de nosotros tres, de mí, de mi hermano Walter y de mi hermano mayor Omar, hoy fallecido. Se los pidió a mi mamá, que iban de parte de Alfredo. No obstante a eso, fueron al registro civil a buscar las copias de las partidas de nacimiento de nosotros. Y ella siempre dijo que era para beneficio de toda la familia, que era beneficio y algo pedido específicamente. Es decir, comprobar o buscar la prueba que testificara que Alfredo había sido infiel con otras mujeres. Claro, pero fíjate lo que cuenta. Alguien que no conocían fue a la casa a pedirle los nombres de todos para favorecerlo. Elsie era muy parecida a la primera esposa de Alfredo. ¿Cuántas? ¿3 esposas tuvo entonces Alfredo? Dos. Elsie y Amalita. Y Amalita. Perdón, oficiales. Bueno, oficiales, claro. Seguro. En el medio pudo haber tenido otras historias que justamente lo que iba a buscar Elsie o el abogado de Elsie era demostrar que había hijos fuera de su relación con Elsie. Entonces, al haber hijos, no solo tenía que reconocer a Elsie como que había sido engañada en un momento donde la justicia contemplaba que el adulterio condenaba, hoy la justicia era causal de divorcio. Tal cual. En cambio, le daba, digamos, la posibilidad a los hijos que habían nacido de esas relaciones, también le daba entidad, justamente porque iban a encontrar su verdadero árbol, ¿no? Pero además podría ser para sumar esos nombres a los testamentos que venía haciendo año a año. Ahí me detengo, ahí lo que dice Damián me voy a detener un minuto. A ver. Porque en una de las yo tuve mucho contacto inclusive con Juan, el papá de Elena. Nosotros nos reuníamos continuamente acá en la casa de él en Vicente López. ¿Y con qué motivos se juntaban? ¿Ellos los reconocen a ustedes como familia? Para él era importante saber que había más familiares del linaje Fortabat. Pero entonces ellos siempre los reconocieron a ustedes como parte de la familia. Con Juan tuvimos muchísimas conversaciones, muchísimas que inclusive Elena no sabe, supongo que no debe saber. ¿Juan alguna vez te dijo, sí, vos sos nieta de Alfredo? Juan, cuando conoció a Walter, era ver el mismo retrato con Juan 40 años menor. Walter, tu hermano. Correcto. Claro. Sí. Juan, el papá de Elena Fortabat. Sí.
sobrino de Alfredo. Sobrino de Alfredo Fortabat. Eran Sí. 3 hermanos, Alfredo, Carlos y Bien. Juan. Vamos a parar un poquito ahí en el relato. Después, Mónica, nos vas a seguir contando, porque además quiero saber cómo fueron tus encuentros con Amalita Fortabat. Digamos, también cuál era la razón para que ella se haga presente. Pero eso en un ratito.